Buenas tardes, mi nombre es Edmar Torres y junto a mi compañera Kelimar Torres presentaremos una microclase de anatomía y fisiología. Hoy hablaremos sobre dos temas, sobre los sentidos y sobre las vías piramidales. El primer tema son los sentidos. Para que algo sea un sentido, debe existir la transducción. Este es el proceso donde una energía física, como un fotón de luz o una onda de presión, se convierte en energía eléctrica. Aquí debemos mencionar la ley de las energías nerviosas específicas. No importa cómo estimulemos el nervio óptico, el cerebro siempre interpretará una luz. Los receptores se clasifican según su adaptación. Los tónicos, como los del dolor, envían señales constantes, mientras que los fásicos, como los del tacto, se acostumbran al estímulo. En primer lugar tenemos la fisiología del gusto. El gusto es un sentido químico. Se basa en los botones gustativos ubicados en las papilas de la lengua, pero no todos los sabores funcionan igual. Vamos a ver la bioquímica de cada uno. El sabor salado se activa principalmente por el cloruro de sodio. Cuando comemos algo salado, los iones de sodio entran directamente a la célula a través de canales llamados canales de sodio epiteliales. Esta entrada de cargas positivas despolariza la célula, permitiendo que el mensaje viaje al cerebro. Es la vía más directa. Tenemos el sabor ácido. Se debe a la presencia de hidrogeniones. Estos protones entran a la célula o bloquean los canales de potasio. Al quedarse el potasio adentro, la célula se vuelve positiva y envía la señal. Es un indicador de alimentos en mal estado o frutas cítricas. El sabor dulce, aquí el proceso es más complejo. No hay un canal, sino un receptor acoplado a proteína G. Las moléculas de glucosa se unen al receptor, lo que activa una cascada química interna que aumenta el AMP cíclico. Esto cierra los canales de potasio desde el interior. Es un proceso de segundos mensajeros. Tenemos el sabor amargo. Es nuestro mecanismo de defensa contra venenos. Usa receptores de la familia T2R. Al activarse, liberan calcio en los depósitos internos de la célula. Este aumento repentino de calcio provoca la liberación del neurotransmisor. Es el sabor con el umbral de detención más bajo. Podemos detectar amargo incluso en cantidades diminutas. Tenemos el sabor umami, el sabor de los aminoácidos, como el glutamato monosódico. Usa receptores similares al dulce. Es esencial para que el cuerpo reconozca las proteínas necesarias para la reconstrucción de los tejidos. En primer lugar tenemos la vista, anatomía microscópica. Analicemos el ojo. Anatómicamente tiene tres capas: la fibrosa, que es la córnea y la esclerótica; la vascular, que es la coroides, la iris y el cuerpo ciliar; y la interna, que es la retina. En la retina ocurre la magia, tiene 10 capas celulares. Los fotorreceptores son los conos y los bastones. Su fisiología molecular ocurre cuando la luz golpea la rodopsina. Esto activa una proteína G llamada transducina, que reduce los niveles de GMP cíclico. El resultado es el cierre de canales de sodio. Curiosamente, la célula se hiperpolariza para avisar al cerebro que hay luz. Es un proceso inverso a la mayoría de las neuronas. Tenemos la audición y el equilibrio, el sistema vestibulococlear. El oído se divide en externo, medio e interno. En el oído medio, el martillo, yunque y estribo amplifican las ondas sonoras 22 veces. En el oído interno está la cóclea. Dentro del órgano de Corti contiene células ciliadas. Cuando la onda mueve la membrana basilar, los cilios se doblan. Al doblarse hacia el cilio más alto, se abren canales de potasio y las células se despolarizan. Su equilibrio es que los canales de semicirculares detectan rotación, mientras que el utrículo y sáculo detectan la gravedad. Aquí la anatomía incluye los otolitos, pequeños cristales de carbonato de calcio que, por inercia, nos dicen dónde está el suelo, aunque tengamos los ojos cerrados. Tenemos el sentido del olfato, la vía directa. El olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo inicialmente. Las neuronas olfatorias son neuronas bipolares reales localizadas en el epitelio olfatorio. Su proceso es que las moléculas odoríferas se unen a la proteína G, lo que genera AMP cíclico y abre canales de calcio. Su anatomía: los axones atraviesan la lámina cribosa del etmoides para llegar al bulbo olfatorio. Es un sentido íntimamente ligado al sistema límbico, por eso los olores evocan emociones profundas. Tenemos el sentido del tacto y los receptores cutáneos. El tacto es el sistema somatosensorial. Debemos destacar los mecanorreceptores: el Meissner para tacto fino, Pacini para vibración e impresión profunda, Merkel para texturas constantes, Ruffini para el estiramiento de la piel. Cada uno de estos receptores tiene una función específica en nuestra percepción del espacio físico. Voy a hablar sobre algunos ejemplos del sentido del gusto. Tenemos el sabor salado, el sabor de unas papas fritas; el ácido, la sensación punzante de morder un limón; el dulce, el placer de un caramelo o el chocolate; el amargo, el sabor residual del café negro o la quinina; el umami, el sabor intenso de un caldo de pollo, tomates maduros o salsa de soya. También tenemos ejemplos de la vista. Algunos son los bastones. Cuando entras en una sala de cine oscura, al principio no ves nada, pero los bastones se activan para permitirte ver sombras y formas. Los conos tienen la capacidad de distinguir el hilo rojo del hilo verde al coser. Tenemos lo de la audición y el equilibrio. Algunos son la audición: identificar la voz de una persona entre el ruido de una multitud gracias a la amplificación del oído medio; el equilibrio:
la sensación de mareo al bajarse de una tracción mecánica. Los otolitos y el líquido interno siguen moviéndose por inercia. Tenemos del olfato el sentir hambre de inmediato al oler un pan recién horneado, que es la conexión con el sistema límbico, el recuerdo instantáneo de una persona al percibir su perfume años después. Tenemos por último el tacto, que el Meissner siente la textura de una tela de seda, el Pacini siente la vibración de un teléfono celular en el bolsillo, el Ruffini siente cómo se estira la piel del dorso de la mano al cerrar un puño. Tenemos también algunas patologías del sentido del gusto, la ageusia, que es la pérdida total del gusto, la disgeusia, que es el trastorno en el que se persiste un sabor malo, salado, rancio o metálico en la boca. Tenemos la hipogeusia, que es la sensibilidad disminuida para detectar sabores. Las patologías del sentido de la vista, cataratas, opacidad del cristalino que impide el paso de la luz, glaucoma, aumento de la presión intraocular que daña el nervio óptico, daltonismo, defecto genético que afecta a los conos, impidiendo distinguir colores, comúnmente rojo y verde. Alteración macular, daño en la fobia que causa pérdida de la visión central, detalle fino, patologías del sentido de la audición. Tenemos la presbiscausia, que es la pérdida progresiva de la audición relacionada con la edad por desgaste de la célula ciliada, tinnitus, percepción de un zumbido constante sin que exista un sonido externo, el vértigo posicional paroxítico, benigno. Ocurre cuando los otolitos se desprenden y entran en los canales semicirculares, causando mareos intensos al mover la cabeza. También las patologías del sentido del olfato, anosmia, pérdida total del olfato, fantosmia, percibir olores que no están presentes, cacosmia, que es la percepción de olores habituales como algo desagradable o fétido. Por último, tenemos las patologías del sentido del tacto, hipoestesia, disminución de la sensibilidad táctil, parestesia, sensación de hormigueo o adormecimiento, comúnmente en compresiones nerviosas. Hiperalgesia, sensibilidad excesiva al dolor ante un estímulo que normalmente no debería ser tan doloroso. Tenemos la nocicepción. A menudo olvidamos que el dolor es, quizás, el sentido más vital para nuestra supervivencia. Técnicamente lo llamamos nocicepción. No es simplemente una sensación desagradable, es un sistema de alarma que utiliza dos tipos de cables o fibras nerviosas para avisar al cerebro. Tenemos las fibras A delta, son rápidas y tienen mielina, son responsables del dolor agudo e inmediato, como cuando te pinchas con una aguja. Es la señal que te hace retirar la mano por reflejo. Tenemos las fibras C, son lentas y delgadas, producen ese dolor sordo, pulsátil y quemante que aparece después de un golpe o durante una inflamación. Por eso se han preguntado por qué cuando nos golpeamos, instintivamente nos frotamos la zona. Existe algo llamado la teoría de la compuerta de Melchak igual. Al frotarnos activamos fibras de tacto fino. Estas fibras compiten con las del dolor en la médula espinal y cierran literalmente una compuerta, impidiendo que parte de la señal del dolor llegue al cerebro. Por eso, el masaje alivia el golpe. Tenemos los campos receptivos, el mapa de la sensibilidad. No sentimos igual en todo el cuerpo. Esto se debe a los campos receptivos, que es el área física que controla una sola neurona. En la espalda, los campos son gigantes. Una sola neurona cubre mucha piel. En la yema de los dedos, los campos son diminutos y hay miles. Ejemplo, si cierras los ojos y alguien te toca la espalda con dos puntas separadas por 2 centímetros, sentirás una sola, pero si lo hacen en la punta del dedo, sentirán las dos claramente. Esto demuestra que nuestro cerebro le otorga más espacio de procesamiento a las manos porque son nuestra herramienta de precisión. Esto es lo que forma el famoso homúnculo sensorial. Tenemos la propiocepción, el sexto sentido. Existe un sentido del que casi no se habla porque es inconsciente. La propiocepción es la capacidad de saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo en el espacio 3D sin necesidad de mirarla. ¿Cómo funciona? Tenemos sensores dentro de nosotros. El uso muscular mide cuánto se estira un músculo y el órgano tendinoso de Golgi mide la tensión en nuestros tendones. Si cerramos los ojos y extiendo mi brazo, sé exactamente dónde está mi dedo índice sin verlo. Es gracias a que mis músculos le envían coordenadas constantes a mi cerebelo y corteza parietal. Sin la propiocepción, no podríamos caminar en la oscuridad ni coordinar movimientos complejos. Una curiosidad que es la sinestesia. Para cerrar este bloque de sentidos, mencionemos una variante fascinante de la fisiología, la sinestesia. Es cuando los cables del cerebro se cruzan y los sentidos se mezclan. Hay personas que pueden ver colores al escuchar una nota musical o sentir un sabor al tocar una textura. Es la prueba de que la percepción no es solo biología, es una experiencia subjetiva del cerebro. Comparación fisiológica de los sentidos. Para consolidar todo lo que hemos expuesto, vamos a realizar una comparación técnica. No todos los sentidos hablan el mismo idioma bioquímico, y entender estas diferencias es la clave de la fisiología sensorial. Tenemos el tipo de estímulo. Primero debemos agruparlos según qué es lo que los activa. Tenemos los mecánicos, mecanorreceptores, el tacto, la audición y el equilibrio.
Todos dependen de la deformación física de una membrana o el movimiento de un cilio. Tenemos los químicos, que son los quimiorreceptores, el gusto y el olfato. Necesitan que una molécula se disuelva en un líquido, ya sea saliva o moco, para ser detectada. Tenemos los electromagnéticos, que son los fotorreceptores, que es la vista. Es el único que capta energía en forma de fotones. Tenemos la velocidad de adaptación fásica, que es la rápida, el tacto y el olfato. El cerebro decide que el estímulo ya no es novedoso y deja de enviar la señal, por eso dejas de oler tu propio perfume a los 5 minutos. Tenemos la adaptación tónica, que es la lenta, el dolor y la propiocepción. Estos sentidos son tan vitales para la integridad física que el cuerpo no permite que te acostumbres, siempre están enviando una señal. Tenemos el camino hacia el cerebro, la vía del tálamo. Casi todos los sentidos tienen que pasar por una aduana o estación de relevo llamada tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. El tálamo decide qué información es importante y cuál no. La excepción. El olfato es el único sentido que tiene una vía directa hacia el sistema límbico sin pasar obligatoriamente por el tálamo primero. Por eso los olores tienen una carga emocional tan instantánea y potente. Ahora yo les voy a hablar sobre el tema 2, el cual es el sistema motor voluntario o las vías piramidales. Pasamos ahora sí al eje de la ejecución. Nada de lo que percibimos con los sentidos tendría sentido biológico si no pudiéramos reaccionar ante ello. Aquí entra la vía piramidal, también conocida como el sistema corticoespinal. Es importante destacar que este sistema es filogenéticamente el más reciente. Mientras que otros animales tienen movimientos más instintivos o reflejos, el ser humano ha desarrollado esta vía para la motricidad fina. Es lo que nos permite la pinza digital para escribir, la destreza para ejecutar un instrumento musical o la capacidad de realizar microajustes en nuestra postura. Se denomina piramidal por una doble razón que suele ser pregunta de examen. Primero, por la forma de las neuronas que le dan origen en la corteza cerebral, las células piramidales. Y segundo, por las eminencias en forma de pirámide que estas fibras forman en el bulbo raquídeo. Ahora vamos a desglosar su complejo viaje desde la corteza hasta el musgo. Tenemos la anatomía detallada del descenso. Todo comienza en la corteza cerebral, específicamente en la capa 5 de la corteza motora. Pero no nace de un solo punto. El 30% de las fibras provienen del área 4 de Brodmann, motora primaria, otros 30% del área 6, premotora y motora suplementaria, y el resto de la corteza somatosensorial. Al salir de la corteza, los axones forman un abanico de fibras llamado corona radiada. Imaginen miles de cables convergiendo hacia un mismo punto. Ese punto de reunión es la cápsula interna, específicamente su brazo posterior. Hagamos una parada clínica aquí. La cápsula interna es una zona diminuta pero de una densidad informativa brutal. Aquí las fibras están tan compactas que incluso un pequeño infarto lacunar o una hemorragia mínima pueden causar una hemiplegia completa del lado opuesto del cuerpo. Es un cuello de botellas, crítico. Siguiendo el descenso, entramos al tronco encefálico. Mesencéfalo, las fibras ocupan los 3/5 centrales de los pedúnculos cerebrales. Protuberancia o puente. Aquí la vía parece desordenarse un poco. Las fibras se dispersan entre los núcleos pontinos debido a las fibras transversas del cerebelo, pero se mantienen su dirección descendiente. Bulbo raquídeo. Aquí vuelven a agruparse para formar las pirámides vulvares, que son visibles microscópicamente en la cara anterior del bulbo. En tercer lugar, tenemos el fenómeno de la decusación. En la parte inferior del bulbo ocurre el evento que explica por qué el cerebro es cruzado, la decusación de las pirámides. No todas las fibras se cruzan de la misma forma, y esto determina su función fisiológica. Ahora hablemos del tráctico corticoespinal lateral. Representa aproximadamente el 85 al 90% de las fibras. Estas cruzan la línea media, es decir, decusan, y bajan por el cordón lateral de la médula espinal. Su función principal es el control de la musculatura distal, es decir, es el responsable de que puedas mover tus dedos con precisión independiente. Por otro lado, tenemos el tracto corticoespinal anterior. Es el 10% al 15% restante. Estas fibras bajan sin cruzarse inicialmente por el cordón anterior de la médula. Sin embargo, un dato importante. La mayoría cruza la línea media justo en el nivel medular, donde van a hacer sinapsis. Controlan los músculos axiales, o sea, del tronco y el cuello, y son las que nos mantienen erguidos y estables mientras las manos ejecutan la tarea física. Por otra parte, tenemos el tracto corticonuclear o corticovulvar. Pero, ¿qué pasa con los movimientos de la cara, la lengua y la garganta? Para eso existe una rama especial llamada tracto corticonuclear. Esta vía no llega a la médula espinal, se desprende a medida que baja por el tronco encefálico para conectarse con los núcleos de los pares craneales. El quinto par, el trigémino, para la masticación. El séptimo par facial para la muestra mímica y la expresión. Los pares 9, 10 y 12 para la deglución y el lenguaje.
Sin esta vía no podríamos comunicarnos ni alimentar, a pesar de tener control de nuestras extremidades. Para finalizar, debemos saber qué ocurre cuando este cableado se daña. A esto lo llamamos lesión de neurona motora superior. Cuando la vía piramidal se interrumpe, el músculo deja de recibir órdenes voluntarias, pero la médula espinal queda suelta y sin control inhibitorio. Esto genera 3 signos cardinales que deben memorizar. En primer lugar, tenemos la parálisis espástica, en donde el músculo no está flácido, sino que está rígido, además que hay un aumento del. En segundo lugar, tenemos la hiperreflexia, en donde los reflejos osteotendinosos están exagerados. Puede provocarse como un pequeño golpe en el tendón rotuliano, el cual provoca una respuesta violenta. En tercer lugar tenemos el signo de Babinski, el cual es un signo patognomónico que al estimular el borde externo de la planta del pie, en lugar de flexionar los dedos hacia abajo, el dedo gordo se extiende hacia arriba en forma de abanico. Esto indica que la conexión corteza-médula está rota. Para realizar nuestra microclase, es importante reflexionar sobre la magnitud de los sistemas que hemos estudiado hoy. A menudo damos por sentada nuestra capacidad de interactuar con el mundo, pero como hemos visto, cada segundo de nuestra existencia es una sinfonía de eventos electroquímicos perfectamente coordinados. La importancia de los sentidos trasciende la mera supervivencia. La vista no es solo detectar luz, es la capacidad del cerebro de reconstruir un mundo tridimensional a partir de fotones, permitiéndonos navegar el espacio y reconocer el rostro de quienes amamos. La audición no es solo vibración, es el puente hacia la comunicación y el lenguaje, mientras que el sistema vestibular es nuestro ancla invisible que nos mantiene en equilibrio contra la fuerza constante de la gravedad. Por otro lado, el olfato y el gusto son nuestros guardianes químicos. El olfato, con su conexión directa al sistema límbico, es el guardián de nuestra memoria emocional y de nuestra primera línea de defensa contra peligros invisibles. Y el tacto, el sentido más extenso, es el que nos da la frontera a nuestro propio cuerpo. Sin los corpúsculos de Pacini o Meissner, seríamos incapaces de sentir la textura de la vida o de protegernos del daño a través del dolor. Para sentir no es suficiente. El ser humano se define por su capacidad de transformar la percepción en propósito. Aquí es donde la vía piramidal se erige como la joya de la corona de nuestra evolución motora. Esta vía es la que nos otorga libertad. Es el canal a través del cual una idea abstracta en el lóbulo frontal se convierte en una caricia, en una palabra articulada gracias al tracto corticonuclear o en la precisión quirúrgica de una mano que escribe. Entender la anatomía de la cápsula interna, el misterio de la decusación en las pirámides vulvares y la precisión del tracto córtico-espinal lateral nos permite valorar la fragilidad y la perfección de nuestra maquinaria biológica. Cuando estos sistemas fallan, como vimos en la fisiopatología, la libertad de movimiento se pierde, recordándonos que somos el resultado de un equilibrio neurofisiológico exquisito. Por otra parte, tenemos el sistema extrapiramidal o la orquesta del movimiento. Si la vía piramidal es la que decide qué movimiento hacer, la vía extrapiramidal es la que decide cómo hacerlo de forma eficiente. No pasa por las pirámides vulvares. Es un sistema de control de baja fidelidad, pero de alta automatización. Su función principal es el control de la postura, el equilibrio y el tono muscular basal. Por otra parte, tenemos los 4 tractos fundamentales. Este sistema no nace en la corteza de forma directa, sino en los núcleos del tronco encefálico. Vamos a analizar los 4 pilares que permiten que nos mantengamos erguidos. Tenemos el tracto rubroespinal, el modulador de la fuerza. Nace en el núcleo rojo del mesencéfalo. Es el encargado de facilitar los músculos flexores y de inhibir los extensores. En los humanos ayuda a la fluidez de los movimientos de los brazos. También tenemos el tracto vestíbulo espinal, el sensor de la gravedad. Nace en los núcleos vestibulares. Recibe información del oído interno. Si te inclinas hacia un lado, este tracto activa los músculos del lado opuesto para que no te caigan. Es el giroscopio humano. Tenemos el tracto tectoespinal, el radar visual. Nace en los colículos superiores. Su función es mover la cabeza y el cuello de forma refleja ante un estímulo visual o auditivo súbito. Es lo que te hace girar la cabeza si algo vuela hacia ti. Por último está el tracto reticuloespinal, el regulador del tono. Nace en la formación reticular. Es vital para mantener el tono muscular constante. Sin él, nos caeríamos como una marioneta sin. Tenemos la fisiopatología, cuando el control se pierde. Cuando la vía extrapiramidal se daña, no hay parálisis, el paciente puede moverse, pero el movimiento es anormal. Las patologías más comunes son enfermedad de Parkinson. Se produce por la degeneración de la sustancia negra. Aparece el temblor en reposo.
la bradicinesia, movimientos lentos, y la marcha festinante, pasos cortos y rápidos sin braceo. Las coreas, como la de Huntington. Aquí el paciente presenta movimientos involuntarios, rápidos y espasmódicos, como si estuviera bailando involuntariamente. Distonia, contracciones musculares sostenidas que causan posturas retorcidas y repetitivas. Ahora haremos una comparativa entre ambas vías, la piramidal y la extrapiramidal. La importancia de estudiar ambas vías radica en el que el movimiento humano es un proceso integrado, no dividido. Mientras que la vía piramidal es el sistema de mando directo que nos otorga la individualidad motriz, poder escribir, teclar o coser, la vía extrapiramidal es el soporte técnico invisible que prepara el escenario. Sin la vía extrapiramidal, la vía piramidal sería inútil, pues intentaríamos agarrar un objeto, pero el cuerpo no tendría la estabilidad necesaria para sostener el brazo en el aire. En la práctica clínica, distinguir ambas es vital. Una lesión piramidal nos habla de un daño cortical o de la médula, mientras que una lesión extrapiramidal apunta a los ganglios basales o al tronco encefálico, como temblores, rigidez y tics. La armonía entre ambas es la que nos permite ser seres kinestésicamente funcionales. Ahora, una guía de terminología rápida. ¿Qué es la sustancia negra? Parte del mesencéfalo que produce dopamina. Si muere, el sistema extrapiramidal falla y surge el Parkinson. Tenemos el núcleo rojo, el cual es el centro motor en el mesencéfalo. Se llama rojo por su alta vascularización y es el origen del tracto rubroespinal. También tenemos la cápsula interna, el pasillo estrecho, por donde pasan casi todas las fibras motoras y donde una lesión aquí es catastrófica. También tenemos la decusación, que es la palabra técnica para decir cruce. Es el punto donde las fibras pasan del lado derecho al izquierdo o viceversa. Tenemos la somatotopía, es la organización del cuerpo en el cerebro. No es aleatorio, hay un mapa, el cual es el homúnculo de Penfield, donde cada parte del cuerpo tiene su lugar asignado en la corteza. También tenemos el tono muscular, el cual es el estado de contracción parcial y sostenida de los músculos. Es lo que nos mantiene armados incluso en reposo. Tenemos las referencias bibliográficas. Toda la información técnica presentada en este video ha sido rigurosamente contrastada con las fuentes de mayor prestigio en las ciencias básicas médicas. En primer lugar tenemos a Wheaton, A.C. y Hall, J.E. en 2021, con su Tratado de Fisiología Médica. Esta obra fue nuestra base para comprender la biofísica de la transducción sensorial y los potenciales de acción en los fotorreceptores y quimiorreceptores. También tenemos a Kandel en el año 2021 con sus principios de neurociencia. Tenemos a Kandel en el año 2021 con los principios de la neurociencia, fuente fundamental para análisis de las vías descendentes motoras y la organización somatotópica de la corteza. También tenemos a Rubier en 2005 con la anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional, el cual fue utilizado para la descripción precisa de los pedúnculos cerebrales, las pirámides vulvares y la configuración interna del tronco encefálico. Tenemos a Snell en 2019 con la neuroanatomía clínica, el cual fue referencia clave para la correlación clínica de las lesiones de motoneurona superior y el signo de Babinski. Al final del día, no somos solo cuerpos que se mueven, sino mentes que sienten y voluntades que actúan. Muchas gracias por acompañarnos en esta microclase. Esperamos que esta información sea el cimiento de su pasión por la neurofisiología. Feliz tarde para todos.